En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesucristo declaró: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Esta declaración no solo resume la esencia de la fe cristiana, sino que también afirma la exclusividad de Cristo como el único mediador entre Dios y la humanidad. La idea de que Jesús es el único camino hacia la salvación ha sido central en el cristianismo desde sus inicios y continúa siendo una verdad fundamental que define la identidad cristiana en un mundo pluralista y diverso. Exploraremos el profundo significado de esta declaración, la contextualizaremos dentro de la narrativa bíblica y reflexionaremos sobre sus implicaciones personales y espirituales para la vida de todo creyente. Para entender completamente por qué Jesucristo es el único camino hacia la salvación, es esencial primero contextualizar esta afirmación dentro de la narrativa bíblica. La Biblia, compuesta por 66 libros, es la historia de la redención divina. Desde Génesis, donde el pecado entra en el mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva, hasta Apocalipsis, donde Dios promete la restauración final de todas las cosas, la Escritura apunta a la necesidad de un Salvador. En el Antiguo Testamento, Dios establece una relación con el pueblo de Israel, eligiéndolo como su pueblo especial. Les da la ley a través de Moisés, instituye el sistema de sacrificios y ofrece promesas de un futuro Mesías, un Salvador que redimiría no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Sin embargo, las escrituras del Antiguo Testamento también dejan claro que ningún sacrificio de animal podría realmente eliminar el pecado, eran solo una sombra de lo que estaba por venir, como está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Luego, en el Nuevo Testamento, Jesucristo aparece como el cumplimiento de estas promesas mesiánicas. Se le describe como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo en Juan capítulo 1, versículo 29. A través de su muerte y resurrección, Jesús ofrece la expiación final y completa por los pecados de la humanidad, satisfaciendo así la justicia divina y reconciliando a la humanidad con Dios. La resurrección de Jesús es el sello de aprobación divina sobre su sacrificio, probando que Él venció la muerte y el pecado. La exclusividad de Jesús como el único camino hacia la salvación se subraya en varios pasajes bíblicos. Además de Juan 14, 6, otros textos refuerzan esta verdad. En Hechos capítulo 4, versículo 12, Pedro declara: «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos». Esta afirmación enfática demuestra que la salvación no puede encontrarse en ninguna otra persona, sistema religioso o filosofía. Pablo, en sus cartas, también subraya la centralidad de Cristo en la salvación. En Timoteo capítulo 2, versículo 5, escribe: «Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». Aquí, Pablo refuerza que Jesús es el único que puede mediar entre Dios y la humanidad, porque solo Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, capaz de hacer el puente entre la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Esta exclusividad puede parecer controvertida en un mundo que valora la diversidad religiosa y la tolerancia. Sin embargo, la enseñanza de Jesús no deja espacio para múltiples caminos hacia Dios. Él claramente afirma que Él es el único camino. Esto no significa que los cristianos deban ser arrogantes o irrespetuosos con aquellos que siguen otras creencias, pero sí significa que están llamados a proclamar la verdad con amor, sabiendo que este es el mensaje de salvación que Dios ofrece al mundo. Hay una lógica espiritual profunda en la exclusividad de Cristo. El problema fundamental del ser humano es el pecado, que es una violación de la ley y la santidad de Dios. Ninguna religión, filosofía o práctica espiritual puede resolver este problema, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Solo alguien que fuera sin pecado, y al mismo tiempo, capaz de representar a toda la humanidad, podría pagar la pena por el pecado. Jesús, siendo Dios encarnado, cumplió esos requisitos. Además, Jesús no es solo un maestro moral o un ejemplo a seguir, Él es el Salvador que conquistó la salvación para nosotros. Su muerte en la cruz fue un sacrificio vicario, es decir, Él tomó sobre sí los pecados del mundo y sufrió el castigo que merecíamos. Por eso, la salvación es un don gratuito de Dios, que recibimos por la fe en Jesucristo y no por obras o méritos personales.
Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, afirma, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un acto de la gracia de Dios. El concepto de gracia significa que Dios ofrece algo que no merecemos. En Efesios capítulo 2, versículo 8, Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto enfatiza que la salvación no puede ser ganada por el esfuerzo humano, sino que es un regalo que debe ser recibido por la fe. La fe, en este contexto, no es solo creer intelectualmente en Jesús, sino confiar y someterse a Él como Señor y Salvador. Es una entrega completa de uno mismo, reconociendo que solo a través de Jesús podemos ser reconciliados con Dios. Este es el núcleo de la experiencia cristiana, una relación personal con Jesucristo, donde Él se convierte en el centro de la vida del creyente. Aunque la salvación se recibe por la fe, produce frutos visibles en la vida del creyente. En Santiago capítulo 2, versículo 17, la Biblia afirma que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que la fe genuina se manifiesta en una vida transformada, en un deseo de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Jesús llama a sus seguidores a vivir en santidad, a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos. El camino de la salvación, por lo tanto, no es solo alcanzar el cielo, sino también vivir una vida que refleje el carácter de Dios. Jesús enseña que la vida cristiana implica tomar la cruz diariamente. En Lucas capítulo 9, versículo 23, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame. Tomar la cruz diariamente significa renunciar al pecado y seguir las enseñanzas de Cristo. Es un viaje de transformación continua, donde el Espíritu Santo trabaja en el creyente para conformarlo a la imagen de Cristo. Uno de los aspectos más preciosos de la salvación en Cristo es la promesa de la vida eterna. En Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús declara, Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La vida eterna no es solo una existencia infinita después de la muerte, sino una calidad de vida que comienza ahora, en comunión con Dios. Esta esperanza transforma la perspectiva del creyente sobre la vida y la muerte. Sabemos que la muerte física no es el fin, sino la puerta hacia una existencia plena en la presencia de Dios. Esta certeza es un consuelo en las dificultades, una fuerza en medio de las adversidades y una motivación para vivir una vida que glorifique a Dios. Sabiendo que Jesús es el único camino hacia la salvación, los cristianos están llamados a testificar esta verdad al mundo. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, Jesús da la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esta misión es un mandato para compartir el Evangelio con todas las personas, independientemente de su cultura o contexto religioso. El testimonio cristiano es esencial porque el mensaje del Evangelio es la única esperanza de salvación. Como escribe Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 14, ¿cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique? Esto refuerza la responsabilidad de los cristianos de anunciar la salvación en Cristo, para que todos tengan la oportunidad de escuchar y creer. La salvación en Jesucristo también se manifiesta en la vida comunitaria de los creyentes. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, es el lugar donde los cristianos se reúnen para adorar a Dios, aprender su palabra y apoyarse unos a otros en la fe. En Hechos capítulo 2, versículos 42 a 47, vemos una descripción de la iglesia primitiva como una comunidad de fe, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo.
y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La vida en comunidad es vital para el crecimiento espiritual. Es en la iglesia donde los creyentes encuentran aliento, corrección y oportunidades para ejercer sus dones espirituales. La comunión con otros creyentes fortalece la fe y ofrece apoyo en tiempos de prueba. Además, la iglesia está llamada a ser una luz para el mundo, demostrando el amor de Dios a través de actos de servicio y compasión. Seguir a Jesús como el único camino hacia la salvación puede traer desafíos. En muchos lugares, los cristianos enfrentan persecución, rechazo o ridiculización por causa de su fe. Sin embargo, Jesús nos advierte que la vida cristiana no estaría exenta de dificultades. En Juan capítulo 16, versículo 33, dice: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». La perseverancia en la fe es una marca del verdadero creyente. La Biblia nos anima a mantenernos firmes en medio de las pruebas, sabiendo que Dios es fiel para sostener a aquellos que confían en Él. En Romanos capítulo 8, versículos 35 a 39, Pablo nos recuerda que quien nos separará del amor de Cristo, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Finalmente, el mensaje de que Jesucristo es el único camino hacia la salvación es una invitación que Dios hace a todos. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Jesús dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Esta invitación es un llamado personal para cada persona a abrir su corazón a Cristo, recibir su perdón y comenzar una nueva vida con Él. La decisión de seguir a Jesús es la decisión más importante que alguien puede tomar. Ella determina no solo el destino eterno, sino también la calidad de vida aquí y ahora. Jesús ofrece paz, propósito y una relación con el Dios Creador, algo que ninguna otra creencia o filosofía puede ofrecer. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, reconocemos que Jesucristo es el único camino hacia la salvación. Te agradecemos por su sacrificio en la cruz, que nos trajo reconciliación y vida eterna. Ayúdanos a vivir una vida que refleje tu verdad y amor. Danos el valor para testificar sobre esta verdad en nuestro mundo. Fortalécenos en las dificultades y guíanos en tu voluntad. Que podamos ser instrumentos de tu gracia para los demás. En el nombre de Jesús oramos. Amén.